El conocimiento no es acción, saber no transforma, pero actuar sí. Saber lo que tienes que hacer, pero no hacerlo es una trampa y vamos a hablar un poco de eso hoy. Como la vida es tan compleja, para definirla y explicarla desde una sola ciencia, para eso está el conectador de mundos, la verdad alimentada al conectar los diferentes puntos. Este tema tiene un enorme impacto porque es un tema que se conecta con uno de los mayores dilemas humanos y es el por qué muchas veces lo que sabemos que debemos hacer y queremos hacer no lo hacemos. Entonces preguntarse qué sucede, qué nos pasa y acercarnos al tema que sería la fuerza de voluntad, qué es eso, cómo debemos llevarla a cabo sabiamente, cómo debemos adherirla a nuestras vidas para que sea el canal ideal entre lo que queremos y lo que hacemos para lograr esas metas, ¿sí? Y que no sean un montón de sueños o ideas oníricas que no corresponden para nada con nuestra realidad y con nuestras posibilidades. Ok, me encanta lo que dijiste porque nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de soñar, Ujú. de tener una mente que va mucho más rápido de lo que va nuestro cuerpo y tenemos capacidad de soñar cosas que están muy fuera de nuestro alcance, Ujú. pero también tenemos la capacidad de traer esas cosas cerca a nuestro alcance o Sí. volverlas realidad. Y digamos que entre ese lapsus de tiempo entre soñar, primero que todo, que ya es difícil, pero desarrollar esa capacidad de soñar o ver o visionar digamos, un futuro muchísimo mejor. Ujú. Eso ya es una capacidad, digamos, Eso ya grande. es una De hecho, capacidad. últimamente he escuchado que nuestra generación o esta época actual tiene un pensamiento muy apocalíptico del futuro. O sea, y ni siquiera nos desligo de ahí. Es difícil ver el futuro con bienestar, ¿cierto? Cosa que le pasaba quizá a generaciones anteriores. Es una capacidad muy difícil la de ver a futuro, la de visionar y capaz, y aún más difícil visionar cosas buenas. Entonces, Ujú. eso es algo que ya es mucho. Pero traer esas cosas a la realidad o manifestar en la realidad esas cosas, pues requiere todo un trayecto y todo, digamos, una serie de habilidades y de actos o de acciones para traerlo, digamos, a la realidad, que pues en este caso nosotros debemos trabajar en eso. Y una de las principales trampas que hay para llevar a cabo eso es que nosotros sabemos qué es lo que debemos hacer para llegar allá, pero no lo hacemos. Hay una frase que a mí siempre se me viene a la cabeza, que la dijo en algún momento San Pablo, y él decía que ¿por qué lo que quiero hacer no lo hago y lo que sé que no quiero hacer, por qué termino haciendo eso? Y yo creo que todos nos hemos sentido en algún momento así. O sea, volvemos a caer en algo que sabemos que no debemos estar ahí o empezamos algo que luego abandonamos y decimos, pero yo, ¿por qué siempre soy así? Yo ¿Por qué creo siempre que la abandono? mayoría de la humanidad está atrapada ahí. Sí, es cierto. Y obviamente nosotros venimos de trabajar todo ese proceso y estamos trabajando en todo ese proceso de cómo entonces yo me sobrepongo a las cosas que yo sé que quiero hacer, que son bien para mí, que me van a traer bienestar, pero por alguna razón termino abandonándolas o no soy capaz de hacerlo. Y eso es, digamos, en resumen, lo que significa la fuerza de voluntad. Ujú. Entonces, entender un poco qué es la fuerza de voluntad, de qué va eso, que no es, digamos, unas palabras por allá salidas o metafísicas, sino que es algo real, pues hace que nosotros lo implementemos muchísimo más fácil en nuestras vidas y evitemos caer en esa trampa de saber qué es lo que quiero hacer, pero no hacerlo. Entonces, Exacto. obviamente es un tema trascendental para Ajá. el avance, digamos, en crecimiento personal. Hay una definición de fuerza de voluntad y es más o menos que es hacer lo que yo sé que debo hacer, aunque no quiera hacerlo o cuando no quiera hacerlo. Y eso se contrapone a una idea habitual que es el tema de la motivación. O sea, es muy, muy habitual escuchar la palabra motivación o la idea de motivación o querer sentirse motivado, pero lo que dice la fuerza de voluntad es que no espero a que esté motivado. Es más, es posible que esté desmotivado, pero aún así yo lo hago porque Pues, eso me trae bienestar. de hecho, ya que lo dices, es un término que está muy ligado a la capacidad de visionar. Ya lo decías, estamos en un momento donde parece que el futuro se ve oscuro. Entonces nos esforzamos o nos concentramos más en el día a día, pero a veces nuestro día a día, resulta que nuestro día a día se va en automático. Ujú.
en apagar incendios, ya lo habíamos hablado en alguna ocasión y después creo que vamos a entrar al tema de la matriz del tiempo para entender un poco por qué vivimos una vida apagando incendios todo el tiempo, llena de urgencias y estamos dejando de lado lo importante. Resulta que la fuerza de voluntad es ese músculo que yo entreno justo para establecer lo importante, visionar y establecer metas que me lleven a ese largo plazo de lo que quiero, trabajando desde el día a día. Sí, y creo que es de lo más difícil. Yo ya les he contado, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajar en la planificación. Con el tiempo me he dado cuenta de lo importante que es. Yo lo hago más desde el que no quiero para mí. Ya lo habíamos hablado también en alguno de los podcasts, y es que pensáramos, antes de pensar en qué quiero, porque a veces pareciera que eso no es suficiente, porque establecemos quizás metas difíciles de lograr, es más pensar en qué no quiero, ¿sí? En visualizar mi futuro. Quizás funciona el verlo catastrófico que puede llegar a ser si sigo haciendo lo que hago, y empezar a transformar el día a día de hoy para cambiar ese futuro. También muchos podrán decir que es un poco ilógica o esa idea de por qué futuro y no pensar en el día a día, pero entonces por lo menos, si no son metas a largo plazo, por lo menos entonces metas a corto plazo, que vayan haciendo que yo sienta o mejore mi calidad de vida. Cierto. Sí. Hay básicamente como tres tipos de definiciones para lo que llamamos fuerza de voluntad. Nosotros lo hemos visto, ese tipo, lo hemos hablado anteriormente en episodios. Hay diferentes palabras que son esenciales dentro de la vida. Lo hablábamos en el episodio pasado o antepasado acerca de la energía y cómo desde diferentes cosmovisiones, desde la psicología, desde la ciencia o desde la religión, se le da un enfoque, pero en últimas todos están hablando de lo mismo. Lo mismo pasa con la fuerza de voluntad. Se habla desde la psicología, desde la ciencia o la espiritualidad, que es fuerza de voluntad, y todos lo determinan de formas diferentes, pero en últimas se refieren un poco a lo mismo, porque digamos, la ciencia cuando habla de fuerza de voluntad se refiere, por ejemplo, a algo que está en nuestra corteza prefrontal, nuestro cerebro, y es un espacio en donde ahí se ejercita esto, lo que tú dices, es algo que se ejercita, y lo que sucede en el cerebro con esa parte en donde, digamos, se ubica por decirlo así, la fuerza de voluntad, es que crece o se vuelve más pequeña a medida que lo ejercitamos o no. Y eso básicamente es lo que se denomina desde la ciencia como la capacidad de tener autocontrol. Entonces, autocontrol es justo eso que decimos, o sea, yo controlar, y cuando no quiero hacer algo, pues no hacerlo, y cuando quiero hacer algo, pues hacerlo. Y querer no es de motivación, sino de mi cerebro me dice, o mi razón me dice que esto es lo bueno para mí, entonces debo hacerlo. Y tener autocontrol, pues es algo cada vez, digamos, muy difícil. Y ejercitamos paradójicamente no tanto el autocontrol, sino la pérdida del autocontrol. O sea, igual hay demasiados impulsos todo el tiempo que llevan a que nosotros hagamos cosas que no queremos. Impulsos desde la publicidad o la presión social, todo esto. Y entonces es difícil. Y sin autocontrol, pues la verdad es que yo no voy a avanzar mucho en la vida. Pero hay otras dos definiciones, y es desde la psicología y desde la espiritualidad. Y la psicología lo que dice es, o básicamente como lo aborda como la idea de postergar como la gratificación, que es algo que es muy difícil de ejercer. Entonces ahí más o menos va una pista de cómo logro yo fortalecer mi fuerza de voluntad y cuáles son los beneficios. Vamos a conversar un poquitico de eso, pero cómo logro yo fortalecer, valga la redundancia, la fuerza de voluntad. Entonces en ese sentido va, y es una de las claves es postergar mi gratificación. Lo que tú dices, o sea, no caigo en lo que me gratifica ya, sino que sé que es algo que trae bienestar para mi futuro un poco más, que no voy a recibir o a disfrutar ese bienestar ya, pero lo hago por eso. Entonces creo que en ese sentido sí tiene sentido el hecho de pensar en qué es lo que voy a perder si no hago eso, y eso me ayuda, digamos, un poco más a actuar. Una pequeña pausa para recordarte que el objetivo principal del Conectador de Mundos es conectar diferentes mundos o universos del conocimiento para elevar nuestra vida a niveles superiores en todos los aspectos de nuestra vida, ya sea intelectual, financiero,
físico, emocional, profesional, cualquiera de todos estos aspectos impactan nuestra vida de forma positiva o negativa. Así que te invitamos a ver por acá algunos de nuestros videos o episodios pasados para que junto con nosotros vayas adquiriendo estas herramientas que pueden elevar nuestra vida, digamos, a niveles superiores. Y te invitamos a que continúes con nuestro episodio. Sí, de hecho, pues hablando de eso, podríamos preguntarnos, ya que sabemos qué es la fuerza de voluntad, entonces, ¿qué es lo que hacemos en el día a día o qué cosas o qué fuerzas nos impulsan a no hacer eso, a no llevar eso? Y entre eso, perdón. Toma cafecito. Entre eso está, por ejemplo, algo que le pasa a muchas personas, me incluyo ahí, el miedo al cambio, por ejemplo. Ujú. Sí, lo que hace que no cumplamos o nos llevemos el cometido en esto es el miedo al cambio. Muchas veces, por ejemplo, la costumbre, algo que ya negativo, tú hablas en el podcast pasado, por ejemplo, de los hábitos ya tan arraigados que a veces son negativos, que sé que no van a resultar buenos, pero solo por ese miedo al cambio, Ujú. o sea, me aferro a la seguridad de lo conocido, así sea mala, que a lo que me ofrece lo desconocido. ¿Sí? Y me quedo ahí anclado y no hay un segundo paso sabiendo que, por ejemplo, algo que nos ayudaría a romper con este estigma o paradigma es el hacer, ¿sí? Ujú. A la medida que yo hago es posible que sienta la motivación para seguir haciéndolo, pero Ujú. la primera invitación es hacer. O sea, tenemos el paradigma de que la motivación es lo que nos lleva a hacer, cuando en realidad suele ser al revés. El hacer es El lo que nos hacer termina es lo trayendo que- la motivación de hacer. Ujú. Otra, por ejemplo, está la resistencia interna, Ujú. ¿sí? Volvemos a hablar de lo mismo y estoy tan habituado a cosas ya en mi vida o tengo emociones sin resolver, ¿sí? A veces eso está muy ligado a los traumas. Ujú. De pronto, por ejemplo, líos con cómo me trataron, qué palabras recibí en mi vida y adopté que no me dejan avanzar, Ujú. que no me dejan moverme hacia esos cambios necesarios. Ujú. Y me quedo anclada ahí, es decir, emociones no resueltas, traumas, también el entorno, Ujú. ¿sí? Es algo que hace que yo no le dé cabida de nuevo a este cambio de paradigma o o no motive la fuerza de voluntad. De hecho, pues la forma en que lo dices hace que se vea muy claro que estamos hablando de fuerza. O sea, fuerza, estamos hablando de que es algo que sirve para mover algo. Eso es la fuerza. Entonces, una persona que tiene mucha fuerza puede mover cosas mucho más pesadas, Ujú. y una persona con menos fuerza pues no puede mover cualquier cosa, digamos, lo mueve y no tiene la capacidad de mover cosas que son más pesadas. Entonces, si en mi vida hay traumas o hay hábitos que son muy pesados, muy arraigados a mi vida, o mi entorno es muy pesado y no me permite crecer, o no me permite crecer más de lo que mi entorno me permite, porque todos podemos crecer y todos crecemos en la vida, pero en ciertos límites que son muy cerrados. Entonces, digamos, de nuevo, pongámoslo en términos económicos que nos da un número, Ujú. y es, por ejemplo, en el entorno en el que yo me muevo, las personas máximo se ganan, digamos, no sé, para hacer lo que en cualquier parte del mundo sería una clase media. Es decir, lo que pues, la mal llamada clase media es más o menos tantos miles de dólares o tantos millones de pesos, y más o menos ese es el rango en el que me muevo. Y entonces cuando yo crezco económicamente, crezco dentro de ese rango, pero no puedo romper esos techos porque yo estoy atrapado en ese entorno. Entonces romper esos entornos requiere mucha más fuerza, y ahí es donde va el tema de los hábitos también. Si mis hábitos son arraigados durante tantos años o mis traumas son tan fuertes, pues si entre más fuertes sean los hábitos o los traumas o el entorno o la presión social, mayor fuerza de voluntad. Entonces ahí viene el tema de la fuerza, y es algo que se ejercita como ir al gimnasio, en donde yo puedo tener más fuerza o menor fuerza dependiendo si la ejercito. Entonces ahí viene, por ejemplo, el tema de lo que decías acerca de cómo eso viene conectado a conflictos internos. Y el tema, cuando hablábamos de que es una trampa, es porque nuestro cerebro está diseñado para la comodidad. Ujú. O sea, para el camino fácil, para el camino rápido, para lo conocido. Y eso es lo que en muchas ocasiones nos mantiene vivos, porque cuando nosotros salimos a territorio desconocido, pues somos presa fácil o vulnerables. Pero paradójicamente, romper esas zonas de confort es lo que nos lleva a crecer. Pues la llamada Entonces, procrastinación ahora.
Exacto. las eso. redes de pronto, quedarnos, aplazar lo que sé que debo hacer, Sí. ¿sí? Sí, porque En cambio procrastinar. de lo que siento que en el momento me causa relajación, placer. De hecho, es tan complejo que lo hablamos en el podcast anterior sobre la fuerza vital. Ujú, Algo que hace aún más difícil la fuerza de voluntad es el estrés, no dormir bien. Volvemos a hablar de las emociones no gestionadas. ujú. Empezamos a somatizar todas esas cosas y aún más nos anclamos ahí, no alimentamos nuestra energía vital. Ya lo hablamos en el podcast pasado de por qué es tan necesario empezar a adherir en nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra autoconciencia o Ujú. el conocer de nosotros, entender que existe algo llamado fuerza vital Ujú, y empezar o a energía prestarle vital. atención, sí, energía vital, y empezarle a prestar atención, porque esa es una de las cosas que nos va a hacer, Pues avanzar, sí, avanzar, es o decir, romper, o desarrollar la fuerza vital. la fuerza de voluntad para poder salir de donde estamos atrapados, quizás de ese molde que no es el molde que queremos para nosotros mismos, Ujú, pues, o el diseño de lo que queremos ser. De hecho, otra de las cosas complejas acá, hablando ahorita, ya lo había mencionado, del miedo al cambio, ujú. es incluso el miedo a salirnos o a repensar nuestra identidad. Ujú. Claro, o sea, si yo empiezo a cambiar lo que yo hago en el día a día, empiezo a ser una persona diferente y me identifico con cosas diferentes. Eso es muy loco. Por ejemplo, yo lo he pensado desde el punto de vista artístico. Normalmente, eso aplica a cualquier profesión. Ujú. Nosotros tenemos unos ídolos o unas personas que son cumbres o que están en el top de nuestra profesión o de lo que nosotros hacemos. Entonces, si yo pienso en fútbol, entonces está Cristiano Ronaldo y está Messi. O si pienso en música, digamos que pensemos en Madonna o en Beyoncé o Shakira o cualquiera de estas personas que están en ese top. Entonces, es como que yo siento que yo no soy artista o futbolista o todo eso hasta que yo no esté más o menos como en ese nivel. Y justo pensaba en que justo lo que a mí me hace artista es lo que yo hago en el día a día. Es decir, si yo hago arte constantemente o la mayor parte del tiempo o una muy buena parte de mi tiempo yo hago arte, pues yo soy artista. Si me gano la vida con eso o no, eso es indiferente, pero mis hábitos son los que normalmente o nosotros nos definimos con nuestros hábitos. Entonces, claro, si yo cambio mis hábitos, cambio la definición de identidad que Ujú. tengo sobre mí. Si cambio las personas con las que converso o los temas de los que converso, entonces mi cerebro quiere protegerme para que yo no pierda esa identidad porque perder la identidad da miedo. Entonces, justo eso es lo que hace que caigamos en esa trampa de conservar lo que somos, de no salirnos como del molde. Ujú. Y entonces, claro, eso hace que nosotros avancemos dentro de unos marcos muy limitados. Nosotros justo lo que queremos es cómo avanzar a niveles muchísimo más superiores de lo natural, de lo normal, de lo habitual. Y por ejemplo, ahí tocabas un tema y era el tema de cómo, o sea, cómo la energía es importante en esto, que lo hablamos en episodio pasado o antepasado, y es que la energía es demasiado importante a la hora de cambiar o de implementar nuevos hábitos o desarrollar la fuerza de voluntad, y es porque literal el cerebro consume energía cuando tomamos decisiones. Y entonces, entre más complejas sean esas decisiones, mayor energía consume. Entonces, si yo quiero cambiar mi vida, digamos, yo voy en esta dirección y quiero transformar en otra dirección, porque muchos de nosotros, siendo sinceros, quisiéramos transformar nuestra vida casi que en un ángulo de 180 grados, o sea, vamos para allá y queremos ir al otro lado. Entonces, eso requiere muchísima energía. Y esa energía, pues obviamente es importante porque sin ella no somos capaces. Y esa energía se va desgastando, como tú decías, con las conversaciones del día a día, con las decisiones del día a día. Entonces, si yo decido o si yo invierto mi energía, digamos, en quizá ver televisión o en quizá hacer cosas que no cambien mi vida, pues mi energía se está yendo ahí y después no voy a tener energía para desarrollar mi fuerza de voluntad. Entonces ahí es donde conecta, digamos, otros episodios que hemos conversado anteriormente con esto, y es porque, pues efectivamente, sin la fuerza de voluntad no vamos a cambiar de rumbo hacia un crecimiento, y crecer requiere fuerza. O sea, todo crecimiento requiere romper la inercia, o sí, lo que es inerte, requiere que haya movimiento, que haya acción. De hecho, ya que lo mencionas, pues yo lo he experimentado, y es en el momento en que activo eso que sé que debo hacer, que hace bien para mí, eso me trae energía.
Ujú. adicional para seguir en ese rumbo Genial, de eso que quiero. genial. De hecho, otra cosa que pasa acá en términos de qué no hemos entendido, que hace que sigamos anclados a no hacer en pro de lo que nos conviene, es entender, a nosotros nos pasa mucho. De hecho, el reto del conectador es ese, es salirnos de lo mental, o sea, Ujú. el conocimiento transforma, pero no transforma como quisiéramos. Ujú, El actuar sí. ujú. Así que yo necesito, en el caso de nosotros, pues estoy poniendo como ejemplos, de hecho el hacer el conectador nos hace, nos obliga a comprometernos que con lo que estamos hablando aquí debemos empezar a movernos Ujú, hacia a eso que estamos hablando, ujú. porque no seríamos tan creíbles, ¿sí? Cierto. De hecho, Sí. lo hemos hablado mucho. Creo que esa fue la conversación inicial con la que conversamos para hablar de este tema, y es que llegar al conocimiento de que algo es bueno, es decir, cambiar un paradigma, como lo hemos hablado en episodios anteriores, cambiar un paradigma, pues a veces se nos toma toda la vida, a veces estamos muy mayores cuando cambiamos un paradigma que nosotros decimos, o sea, que era así y yo toda la vida creí que era de esta otra forma, que la mayoría de pensamientos o conocimientos que tenemos acerca del mundo, especialmente cuando somos más jóvenes, pues no son reales, no son basados, son Ujú. basados, digamos, en algo que es superficial o que es, digamos, como una especie de espejismo, pero cuando uno entra a la realidad se da cuenta que es muy diferente. Una forma de ejemplificarlo muchísimo para mí es las universidades. O sea, uno entra a estudiar una carrera y uno entra con una motivación y una fascinación y con unos ideales en la cabeza, pero a medida que empieza a profundizar en la carrera, uno dice, no es como yo creía, tengo que aprender esto otro, es más Ujú. difícil de lo que pensaba. O sea, es natural, porque al principio vemos la superficialidad con desconocimiento, pero entonces muchas de las cosas las tenemos basadas en paradigmas equivocados. Y entonces en este caso, el tema era, ¿por qué nosotros cambiamos ya de paradigma? Ok, ya tengo una mejor mentalidad, ya he desarrollado una mejor mentalidad. Ponerlo en práctica y llevarlo a la acción es mucho más difícil que haber desarrollado la mentalidad. Y es ahí en donde uno se encuentra, digamos, con que uno puede tener una vida en donde, primero que todo, siempre estuvo equivocado y tuvo ideas equivocadas toda la vida. Por ende, tuvo resultados equivocados toda la vida. Otra es, uno sí entendió cosas diferentes, entendió paradigmas nuevos, pero no cambió, no los aplicó a la vida, porque aplicar el conocimiento es mucho más difícil que simplemente leer un libro o ver un podcast, ¿cierto? Y hay personas que toda su vida tienen conocimientos en la cabeza, pero su Ujú. vida no refleja que tienen esos conocimientos, pero los conocimientos están en su cabeza. Y hay otras que se demoran años en aplicar esos conocimientos. Y hay otras que nosotros queremos ser esas personas y quienes nos Ujú. acompañan, pues buscamos ser esas personas que adquieren un conocimiento y rápido lo empiezan a aplicar. Porque si no, entonces el conocimiento no tiene sentido y se desfasa tanto en el tiempo que cuando yo voy a cambiar, pues ya ha pasado tanto tiempo y es como que, pero si yo ya sabía esto desde hace mucho antes, pues ¿por qué no lo hacía? Y ahí va una de las frases que hablábamos para comenzar, y es que lo que cada uno de nosotros necesita en gran medida o en muchos aspectos para cambiar su vida y llevarla a un siguiente nivel o mejorar, ya lo sabemos. Cada quien ya sabe qué relaciones tiene que cortar o qué hábitos tiene que cambiar, qué tiene que empezar a hacer, qué tiene que dejar de hacer. Entonces ahí viene el problema, y es, para yo poder llevar eso a cabo, entonces la fuerza de voluntad es el tema. Ajá. Entonces, por ejemplo, acá uno de los puntos es para ayudarnos a entender mejor y a ver cómo es que sí necesitamos desarrollar esta fuerza. Vamos a hablar de cómo ejercitamos la fuerza de voluntad en el día a día para cada vez ser más fuertes, pero antes de eso hablemos de diferencias entre quienes cambian y quienes no. O sea, quienes tienen fuerza de voluntad y cambian, porque quienes no cambian es porque no tienen fuerza de voluntad. Y hay una diferencia que habíamos anotado por acá, y es que son personas que no dependen de la motivación, sino que Ujú. dependen del compromiso. Entonces ahí viene lo que tú decías, el podcast lo hacemos en parte por compromiso con nosotros y con quienes nos acompañan, que nos encanta que nos escriban, de hecho, así que pues envíenos un comentario, coméntenos de dónde nos ven, cuáles son sus procesos personales, porque pues ese es parte del objetivo. Entonces lo hacemos por respeto a ellos, pero también a nosotros. Y a medida que aumenta el compromiso, pues obviamente Sí, avanzamos. el responder a otros. Sí, y ahí viene otro, por ejemplo, es que una diferencia entre las personas que tienen fuerza de voluntad y quienes Ujú. no, es que actúan aunque no tengan ganas, que de nuevo vamos a lo mismo, cambia la idea de motivación
o las ganas, o es que no tengo ganas. No, es saber que simplemente es algo que debo de hacer y punto. Entonces, ahí va, y es como que yo tengo que hacer cosas que son costosas, que no son divertidas, que no quiero hacer, y en el futuro voy a obtener unos beneficios muchísimo más grandes que si yo hago lo que yo quiero hacer y me dedico a hacer lo que yo quiero hacer y obtengo gratificación rápido, pero en el futuro no voy a tener, digamos, esos beneficios. Creo que sinceramente me atrevería a decir que esa es una de las claves para entender por qué en gran medida nuestras generaciones tienen una percepción tan negativa del futuro. Y es porque sinceramente yo sí creo que tenemos una vida muy fácil, en sentido de que tenemos muchas herramientas que nunca antes la humanidad había tenido, y esa facilidad pues hace que nosotros no desarrollemos este músculo de la fuerza de voluntad. Pero entonces, como para cerrar, ya que entendimos que la fuerza de voluntad, entonces, ¿qué debemos hacer? Para desarrollarla. Sí, claro, porque esa sería como esa es la intención, eso es lo que debemos entender hoy, ¿sí? Que de hecho hablábamos, pues para empezar a hacer, ¿cierto? Antes que pensar, comenzar a hacer. Por ejemplo, una de las pautas pequeñas es, en el caso de nosotros, por ejemplo, uno de los retos es el ejercicio. No tiene que ser 1 hora, empezar con 5 minutos. ¿Qué hacer para mejorar eso? Por ejemplo, tú lo hablabas, muchas de las personas, personajes influyentes que usan siempre ropa, por ejemplo, oscura o todo eso, es porque no desgastan su energía en ese montón de pequeñas decisiones, sino que su energía está concentrada en cosas más grandes, haceres más grandes, y por eso vuelven muy práctico eso de ese tipo de toma de decisiones pequeñas. Entonces eso, por ejemplo, abonaría a que seamos más eficaces. Por ejemplo, una que para nosotros es súper importante, y acaba lo de la red de apoyo, rodearnos de personas o buscar una red de apoyo que estén buscando esos mismos ideales o metas que me estoy planteando. Cierto. Sí, rendición de cuentas. O cuando, por ejemplo, yo tengo una red de apoyo, yo sé que también tengo que rendirle cuentas a alguien. Como lo hablaba José hace un momento de la idea del podcast, nosotros sabemos que tenemos una responsabilidad con nosotros y con las personas que nos escuchan. Eso hace que yo me comprometa con el hacer, más con el querer, porque a veces uno está tan lleno de cosas que empezamos a postergarlo, sabiendo que sabemos que cada vez que lo hacemos nos damos cuenta de lo importante que es para nosotros, de lo mucho que nos ayuda y nos da claridad mental, y de que es una decisión buena para allá y para el futuro. Sí, nos hace crecer constantemente. Para mí hay una de las que digamos que se ha quedado más en mi cabeza como una imagen de cómo fortalecer la fuerza de voluntad. Y para mí es básicamente resumirlo en a propósito hacer cosas que no quiero hacer. De algún modo, el ejercicio, porque es un ejercicio básico de diario que tú dices, puede tomar 5 minutos, incluso puede ser menos. Y es que cuando yo, ¿cómo se dice? Procrastino, yo hago cosas que normalmente me gustan hacer. O sea, que estoy habituado a hacer porque no me requiere esfuerzo, porque me gusta hacer en el sentido de que ¿por qué procrastino? O sea, ¿por qué termino haciendo ciertas cosas siempre y procrastino con lo mismo? O sea, yo para procrastinar normalmente no hago cosas difíciles o cosas que hago por primera vez, hago lo habitual. Entonces, en ese sentido, es como que tengo que forzarme a propósito a hacer cosas que no quiero hacer. Desde pequeñeces, digamos, cosas como que, digamos, yo no quiero ponerme a lavar un baño. La verdad, o sea, no tiene ningún sentido. Y además eso en cómo me va a llevar a ser una mejor persona o a evolucionar en la vida y todo eso. Es como que parece que está desconectado. ¿Cómo lavar un baño me va a llevar en mi desarrollo personal? Y es como que sí, no tiene sentido lavar un baño. El propósito con el que lo voy a ir a hacer es que no quiero hacerlo, pues no me lleva a ninguna parte, pero voy a ejercitar ese músculo de hacer lo que no quiero hacer. Porque eso es lo que estamos hablando, o sea, lo que quiero hacer es lo que no hago y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Entonces encuentro cosas que no quiero hacer, que quizá no tengan ningún sentido, pero hacerlas. Y eso me lleva a fortalecer o a ejercitar un poquitico ese músculo cerebral o psicológico también, que es hacer lo que
lo que en principio no quiero hacer. Y luego lo vamos enfocando hacia cosas que efectivamente sí tienen un impacto en nuestras vidas y vamos a empezar como a ser capaces de vivir con la incomodidad constante de hacer cosas que nos hacen crecer, que nos hacen avanzar, pero que no queremos hacer. Para mí el ejemplo es este. Al principio, por ejemplo, cuando íbamos a grabar el podcast, había una cantidad de nervios impresionante. Queríamos tener una cámara perfecta o cosas perfectas, pero digamos que a medida que se va haciendo, esos nervios, digamos, empiezan a menguar y empieza a volverse un hábito que empieza a ser placentero. Ujú. Y entonces también lo imagino, a mí me gusta tocar música y tocar en vivo, hacer shows o conciertos, pues es una cosa que llena de muchísimos nervios. Pues a mí me encantaría hacer conciertos o shows todas las semanas constantemente, pero eso significaría que yo me voy a poner en una situación en donde constantemente voy a estar nervioso, voy a estar maluco, voy a estar, digamos, incómodo porque me voy a presentar frente a personas y de pronto puedo hacer cosas vergonzosas o hablar en público y todo eso. Entonces es como que encontrar esas cosas que de pronto las podemos volver hábitos que no queremos hacer, que quizá no tengan mucho sentido, pero empezar a acostumbrarnos a vivir con la incomodidad, porque crecer constantemente es romper, digamos, cosas que ya están creadas para crear unas nuevas y eso es incómodo. Entonces en ese sentido es como que crecer es incómodo. ¿Cómo empezamos a encontrar esas cosas incómodas para empezar a hacerlas? Esa es, digamos, la forma en la que a mí se me ha grabado más, como que, bueno, entonces me voy a poner en posiciones incómodas a propósito. Por ejemplo, para mí, uno es mucho víctima de las circunstancias, del contexto, es perder el miedo a algo que a mí se me marcó mucho cuando entendí el que no estoy obligado a tener deudas emocionales con nadie, ni siquiera con mi familia, ¿sí? Ujú. Y darme permiso de decir, es que a mí me gusta esto, yo quiero esto, y aprender a ejercitar, por ejemplo, el no, y el sí a lo que yo quiero y no a lo que no quiero, que sé que muchas veces a los demás o las circunstancias o las personas de las que me rodeo quieren que así sea. Entonces de a poco irme despojando de ese miedo, de aprender a decir no quiero, no me parece, y entrar en un entorno donde empiezo a diseñar, incluso muchas veces hasta renunciar a círculos sociales. En pro de eso vendrán nuevas cosas. Siempre el cambio trae nuevas cosas, pero yo quiero que el cambio sea positivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en mi caso, eso me ha ayudado mucho. Y otra es también cuando aterrizamos los sueños, es decir, uno en la mente puede crear lo que quiera, Ujú. pero también hay que ser realistas y lógicos. Entonces, ¿cómo voy eso que quiero desglosándole en pequeñas metas o cosas que pueda ir ejecutando Ujú. con miras a ese futuro Ujú. y irlas haciendo? Por ejemplo, para mí me ha servido muchísimo eso. También, por ejemplo, el preguntarse mucho en cómo me siento hoy, pues si estoy conforme o no con esto que soy. Ya sé que si no estoy conforme, entonces esto es más, pasa el tiempo, más difícil va a ser, Ujú. más anclado voy a estar ahí. Entonces, ¿cómo empiezo a modificar ya en pro de eso que quiero? Ujú. ¿Sí? Ya, sí, creo que esas han sido como mis... Ok, yo cerraría con lo siguiente. Yo entiendo el crecimiento personal como una necesidad intrínseca en cada uno de Ujú. nosotros que es constante. No hay un punto límite, es decir, no hay un punto en el cual yo llegue y diga, ya crecí, este es el nivel al que quiero estar y aquí me voy a quedar, porque en ese momento voy a empezar a morir, voy a empezar a dejar de crecer y lo que me genera gozo o alegría es justo el proceso de crecer. Es pasar por ese proceso incómodo constantemente y ver cómo yo me supero a mí mismo, no cómo supero a otras personas o a mis Ujú. vecinos, sino cómo me supero a mí mismo, cómo miro versiones pasadas de mí y me supero. Y en ese sentido, pues puede ser la persona más rica del mundo, pongamos, digamos, a Elon Musk. Él puede ser el personaje más rico del mundo, pero él no dice, ya llegué, aquí me quiero quedar, listo, ya llegué al número 1, aquí me quedo. Él tiene otras ambiciones más grandes. Entonces, para mí una pregunta sería como, ¿de qué tamaño son nuestras ambiciones?
Ya, y siempre tienen que ser más grandes de lo que ahora estamos, porque eso es lo que nos lleva a crecer Ujú. constantemente. Entonces, en este caso, pues yo propondría un ejercicio incómodo y es, haga una pequeña lista de qué cosas son incómodas para usted, que usted tiene que hacer, cuáles son situaciones incómodas en las que se tiene que poner, pero que usted sabe que una vez las haga, lo va a llevar a crecimiento. Y pues muchísimo mejor si nos llega a compartir parte de esa lista, porque nos encantaría ver su proceso y porque la verdad es que nosotros los tomamos a ustedes como parte de nuestro proceso de crecimiento personal. Cada que nos dejan algún comentario, cada que sabemos que alguien se suscribe o que nos está viendo en alguna parte, pues De hecho, que sientan que si necesitan buscar una red de apoyo, ujú, nosotros estamos acá y podemos hacer parte de esa red de apoyo para las personas que han visto el podcast y saben que deben cambiar cosas, que quieren hacerlo, pero no han podido. sí, ok. Es como que, venga, juntémonos y crezcamos juntos. Esa es la propuesta inicial desde siempre. Porque la verdad es que sin ustedes nosotros no podemos crecer. En estos aspectos, la verdad, no se puede dar. Así que agradecemos muchísimo a quienes nos Ujú. acompañan. Pues obviamente yo agradezco el hecho de que tomemos estos espacios y podamos conversar. Siempre crecemos muchísimo Ujú. y pues esperamos que quienes nos escuchan y nos ven también, de nuevo, escríbanos, suscríbanse. Nos encantaría pues saber de dónde nos ven, qué es Denle lo el que me piensan. gusta, Compártalo con alguien con quien compártalo. quiera crecer también o con quien quiera formar una red de apoyo. Y pues nada, creo que está No, bien. gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Ok.